trata de las situaciones de cambios y emociones que han pasado en el transcurso de mi vida. Siento que en el transcurso de mi vida, a mi corta edad, he pasado muchas emociones que no he aprendido a manejarlas y otras sí. El tema es de que podríamos hablar sobre las situaciones que podrían ser institucionales, personales, como la separación de papá y mamá, entre otras. Siento que la de papá y mamá fue un tema muy duro para mí, a pesar de que a mi corta edad yo transversé muchas situaciones de ellos. No solo me convertí en la parte del medio en la que yo tenía que ver y oír problemas personales de adultos. Mis papás nunca aprendieron a sobrellevar sus problemas. Por ende, por ser la menor, en esos momentos tenía que pasar todas sus etapas. Cuando cumplí 12 años, como niña, infante e inocente, pensaba que mis padres podían tener una vida totalmente juntos para siempre. Creo que todos pensamos eso en realidad cuando somos niños, que podemos tener una familia feliz, alegre, que podemos viajar, entre muchas cosas. Pero en mí, en realidad, eso cambió. Cuando cumplí 12 años, mis padres se separaron. Sufrí muchas emociones que las sentía que estaban en un estanque, donde aprendí que a mi corta edad sufrí depresión por la separación de mis papás. Nunca busqué ayuda. Sin embargo, tenía amistades que hoy en día siguen siendo mis mejores amigos. Personas que escucharon mis problemas y saben todo lo que viví. Siento que son personas que me ayudaron mucho en mi ámbito emocional, pero no que me ayudaron en el sentido de mejorar la situación. Si bien es cierto, mi papá y mi mamá no pueden tener un contacto, no pueden permanecer juntos un momento y conversar de sus hijos. Yo tengo un hermano menor de 12 años. Actualmente yo tengo 21 años. Y es el tema por el cual mis padres aún no hablan. Les cuesta verse, les cuesta comunicarse y siempre eligen intermediarios. En este caso, yo fui una de ellas. Yo siempre fui intermediaria de sus comunicaciones. Que si mi mamá necesitaba algo para mi hermano, yo sé a quién lo comunica. Si mi papá necesitaba decirle algo a mi mamá, sea yo quien se lo comunica. Y creo que eso estuvo mal. Con el tiempo aprendí a madurar. Con el tiempo aprendí a saber que mis cambios de emociones eran netamente a base de esto. Pero luego, a medida que fui creciendo, entendí todo. Entendí los casos y los problemas que tenía mi mamá hacia mi papá y mi papá hacia mi mamá. Y supe que realmente entre ellos había una discordia y eso me pareció totalmente gracioso. Porque existía la discordia. Siempre se odiaban y aún se odian, pero para mí es un tema de risa. De hecho, suelo molestarlos con esto. Cuando cumplí 14 años, había la etapa en la que mi mamá me dejaba ver a mi papá y así sucesivamente nos dejaba pasar tiempo de calidad con él. Al cumplir 15 años, todo cambió. Mi papá lastimosamente se llevó a mi hermano y eso fue un tema totalmente largo en nuestras vidas, casi netamente por un año, lo cual a mí me separó mucho de la institución. En ese tiempo creo que estaba en 9º grado o 10º grado y perdí casi todo mi año a base de los problemas de ellos. Yo tenía que estar con mi mamá en casos judiciales. Todo ese trámite que puede existir para pensiones, para permisos, regulación de visitas, etc. Estuve casi que toda mi vida metida en ese tipo de cosas que no pude estudiar completamente. Gracias a Dios,
por las personas que me tocaron, de directores, profesores, han sido totalmente buenos conmigo. Y se los agradezco un montón, porque gracias a ello pude aprenderlo más rápido e dar mis pruebas para poder pasar a mi siguiente año. Siento que mi papá ha sido una persona que ha estado siempre para nosotros. Y mi mamá igual. Pero no han aprendido a ser padres. Siempre digo que yo nunca quiero que me toque una vida como ellos, sino una vida más familiar. Y siento que a base de todo esto, mis actitudes, mis emociones y mi manera de ver las cosas ha cambiado. Muchas personas dicen que a mi corta edad he sido muy madura para opinar o ver las cosas. Y realmente no lo sé. Pero tampoco siento que es una equivocación. Siento que a mi corta edad me gusta hacer cosas muy rígidas. Cosas que siento que no son un camino malo. Y está bien, porque estoy tomando un buen camino. Tomo mis propias decisiones y ninguna han sido equivocadas. Tengo el apoyo de papá y mamá aún, aunque sea por separados. Y agradezco a Dios, obviamente, por tenerlos con vida aún conmigo. Yo los quiero a ambos y también amo a ambos. Y aunque mi mamá a veces diga que yo soy muy papitis, pues tiene un poco de razón. Creo que esto suele pasar muchas veces, de que los niños con las mamás y las niñas con los papás. Y la verdad, tiene muchísima razón que se la doy. He tenido muchos problemas con mi mamá a base de la separación de los dos. Cuando mi mamá no me dejaba ver a mi papá, yo solía salirme de casa y verlo a escondidas. O le decía, papá, ven a verme, vamos a comer juntos, cuando aún yo no podía verlo. Y pasa que toda mi vida lo extrañé cuando mi mamá dijo y optó por que hasta que yo no tuviera la mayoría de edad, verlo. Esto fue un tema muy extenso y la verdad que ahora hablarlo me da mucha risa. Antes me daba mucha tristeza, antes me costaba expresarme, antes me dolía mucho y sentía que me sentía sola todo el tiempo y que mis papás no aprendieron a ser padres. ¿A qué voy con esto? A que quizás cuando yo tenga una familia o tenga hijos, prefiero ser más madre que esposa, a pesar de que debería ser ambas. Pero hay veces que nosotros dejamos de ser padres, no en mi caso, sino que lo hablo desde la perspectiva de mis papás, que a veces dejan de ser padres por ser esposos o por hacer más cosas en sus vidas y se despreocupan por sus hijos. En ese caso, mi hermano y yo. Creo que ellos no supieron llevar su romance o amor, lo que sea, no supieron llevar sus problemas. Creo que en estas etapas es muy fundamental la comunicación, el respeto y todos los valores aprendidos que nos fomentan las instituciones o en este caso la vida familiar. Pero en mi caso todo ha sido distinto y me he aprendido a manejar por sí sola. Entonces siento que a veces no necesito la ayuda de absolutamente nadie para defenderme, o que necesito algo cuando prefiero hacerlo yo misma para no pedírselo a alguien más. Mi vida ha sido dura, pero he aprendido a sobrellevarlo. Tanto así que hoy en día, como lo había mencionado, me da risa. Me da risa hablar de esta situación porque quizás a mi edad me di cuenta de todo. Otra cosa que pasaba aquí era que mi papá y mi mamá siempre me contaban versiones distintas como para ver cuál yo creía. Y la verdad es que nunca creí ninguna porque todas eran como falsas. Todas sentía que era con rencor y odio. Que si mi mamá me decía que mi papá esto y lo otro, jamás lo creía. Y mi papá también me decía lo mismo a mi mamá y entendí que era para hacerse quedar mal los dos. Ambos tenían problemas conmigo de que supuestamente yo estaría de parte y parte. Pero siempre les dije que yo jamás estaría parte de los dos, porque los problemas son netamente de ellos. Y pues yo soy yo. Otra cosa que
ha pasado fue cuando me cambié de institución. A mí me cuesta mucho la expresión social, me cuesta mucho socializar con demás personas que no conozco, me da un poco de miedo el conocer, el explorar. Un miedo como tal que tengo es el pánico escénico. Creo que eso ya es normal en mí, pero cuando entré a mi etapa de trabajo por primera vez, ellos me enseñaron mucho a expresarme. De hecho, ellos me mandaron a una tienda y fui con mucho miedo, pero sin embargo, la persona de esa tienda, la que trabajaba en esa tienda, me ayudó a cómo hacerlo. Y se lo agradezco hasta el día de hoy. Y siento que me he rodeado de muchas personas buenas y otras malas amistades y también buenas amistades. Y algo que sí tomo en cuenta desde siempre es que mis abuelos siempre dijeron las amistades contadas con una sola mano. Y así fue. Aprendí a separar amistades que hasta el día de hoy están, amistades que supieron mis problemas y no lo tomaron como una burla, amistades que no me hicieron bullying por la separación de mis padres, que fue un tema muy duro para mí. No sabía que a corta edad había sufrido depresión y sí, la tuve, nunca busqué ayuda, siempre supe cómo salir de mis problemas solos. Y llorar para mí siempre ha sido una parte fundamental en la que yo suelto y desgarro todo lo que siento. Hasta el día de hoy esto me pasa, hasta el día de hoy, y creo que hasta siempre lo voy a seguir, siempre lo voy a permanecer. Siempre voy a llorar para desgarrar todo lo que siento, pero sí soy muy comunicativa. Actualmente me encuentro con un enamorado que obviamente es una persona que también me ha ayudado mucho a la comunicación, a pesar de que a mí me guste. Pero así como también es todo lindo, también hay problemas. Problemas de los cuales yo soy muy tranquila porque no me gustan los problemas. Y aunque él a veces piensa que yo trato de darle un problema, no es así. Trato de hacerlo ver que realmente necesito comunicar ciertas cosas internas que me están afectando y a veces lloro porque yo soy ya muy sensible. A veces lloro por cualquier cosa que pasa dentro de mi vida o no sé por qué está pasando. Y sí me he preguntado en muchas ocasiones como yo soy muy sensible o yo no soporto ver cosas muy fuertes o qué está pasando en mí. Cuando cumplí 16 años, tuve una ayuda psicológica por el tema de mis padres, porque ya tenía mucho tiempo en el cual aún no me ayudaba a encontrar la solución que supuestamente yo quería buscar para ellos. Pero nunca la hubo, nunca la habrá y no existirá. La que tenía una solución que buscar era yo. Porque sus emociones y todo lo que ellos tenían me lo estaban transmitiendo a mí. Y por ese lado siento que de tanto que no se controlaron, me desgastaron internamente, que yo ya no sabía ni a quién quería más. Empecé a tener favoritismo de, ay, es mi papá, y mi papá esto, mi papá lo otro. Ay, es que mi mamá esto, mi mamá lo otro, pero son mis padres. Y aprendí que tenía que amarlo a los dos por igual. Y aunque mi mamá diga, yo te di la vida, que es clásico de las madres, sí, ella me lo dio y yo no se lo estoy negando y tampoco se lo estoy desmereciendo o algo. De hecho, ella se merece un regalo por ser la mejor madre del mundo. También se convirtió en padre y madre. Con el tiempo ella se casó, conoció a alguien, obviamente, que hasta el día de hoy a mí me cuesta mucho saber que él está dentro de mi vida. Y de hecho, mi hermano, como se crió con él, o sea, con su nueva pareja de mi mamá, le dice papá. Y a veces me duele un poco porque siento que papá es uno solo y mamá una sola. Entonces para mí no existe
el tema de padrastro y madrastra, hermanastros, hermanastras. Por eso que a la nueva pareja de mi mamá, yo no le digo papá, lo llamo por su nombre porque siento que es lo correcto. Aunque él muchas y reiteradas ocasiones me dice hija. Y bueno, a sus hijas, porque él tiene 2 hijas, las llamo por hermanas o a veces por sus nombres. Y a veces me pregunto por qué esto es tan raro, porque ya varias personas que me han escuchado en este círculo me preguntan por qué a algunos les digo tía, abuelo, abuela, no sé, tío, pero por qué al esposo de mi mamá no le digo papá. O cuando me molestan y me dicen, ya te vas con tu papá, por un ejemplo, yo digo, él no es mi papá. Y es cuando ahí reacciono y me pongo enojada. Y digo, él no es mi papá y jamás será mi papá. Y es que en eso siento que tengo razón hasta que alguien me diga que estoy equivocada. Pero yo tengo razón porque él no es mi papá. Mi papá es quien me dio el apellido, tengo parte de su sangre y es con quien me crié. Entonces, él puede ser una persona que haya estado en la etapa de mi crecimiento hasta la actualidad, pero no es considerable mi padre. Y en el caso de mi papá, pues, por ser celosa con él, ninguna va a ser mi mamá, porque mi mamá la tengo conmigo. Y para mí, mis hermanos, puedo decir que mis hermanos siempre han sido mi pilar. O sea, yo soy la hermana como que del intermedio, pero también soy la mayor, porque mi mamá era antes de un compromiso, luego de mi papá y luego ahora esta persona, y mi papá asimismo. Entonces tengo distintos hermanos, los cuales me llevo con todos. Siento que mis hermanos son mi corazón, por un lado. Siento que son mi parte más sensible, que yo también daría mucho por ellos como ellos lo dan por mí. Nada, solo eso. También me dolió la partida mucho de mi primera mascota. Yo tuve una mascota hace mucho tiempo. Tuvimos que regalarlas porque llegué a presentar casos de alergia que se llama espasmo bronquial. En la actualidad ya no lo llevo conmigo porque obviamente existía una cura para eso. Y así que actualmente ya no lo mantengo, pero me dolió mucho haber tenido que regalar y darle una adopción a mi perrita, que para mí era, no sé, algo que tenía que ir a casa y verla y me causaba mucha felicidad por ser niña. Y siento que aún la recuerdo con mucho amor y mucha tristeza interna. También tuve un ratoncito que también fue una parte muy sentimental de mí. Y cuando obviamente se murió, porque no dura mucho tiempo, me dolió muchísimo. O sea, tengo mucho amor por los animales y eso creo que nadie lo va a cambiar, y espero que muchas personas realmente tengan el mismo amor como yo lo tengo. ¿Cómo me considero yo entre todo esto que he hablado? Para no profundizarlo, porque es un tema muy complicado y a la vez muy largo, trato de hablarlo por encima, y como yo creo que ahora ya me siento apta para hablarlo. Como había mencionado, yo encontré una ayuda a partir de los 16 años porque ya tenía muchas emociones que aún no entendía y ni asimilaba por qué las tenía. Esa persona me ayudó bastante. No sabía que lo iba a lograr. De hecho, sentía miedo ir por primera vez a la psicóloga. Y ella dijo, de hecho, que yo soy una persona muy madura al nivel de lo que pienso, de mis padres y todo lo que yo hablo. Yo siempre vi, menos en la institución donde justamente me habían cambiado, que una de mis compañeras pasaba por un tema delicado entre su familia y veía cómo se cortaban los brazos, cómo tenían esto lleno de rayas.
como obviamente existía psicólogos en el colegio, pues obviamente hablaban con ella y todo, pero no sé si no le ayudaban exactamente o qué pasaba en su interior, pero se lo seguía haciendo a veces en sus piernas para que no le vean en los brazos y nunca entendí por qué. Lo vi que eso ya muchas niñas lo estaban haciendo con normalidad y pasa que yo nunca hice esto, nunca me lastimé yo misma, nunca busqué hacer cosas por dolor. Lo que sí convertí en mi dolor, lo convertí en cosas productivas como leer. Ahora me encanta mucho la lectura. Me gusta escribir mucho, siento que en mi otra vida fui escritora. Convertí mi dolor en un refugio de productividad, en hacer estas cosas. Actualmente pues desearía hacer más deporte porque la verdad soy muy perezosa, pero siento que lo puedo fomentar en mis planes. Pero bueno, veía cómo estas personas se lastimaban mucho y siempre me acercaba a ellas a preguntarles por qué se lastimaba a pesar de que me daba miedo. Ellas me indicaban, obviamente, que era por temas de familia. Y yo creo que no solo eso, sino que también me convertí en una parte de conversación con mis nuevas amistades que creé en ese momento. Personas que creía que necesitaban conversar con alguien de esto. Y me convertí en eso. Me convertí en la persona con la que podían hablar, con la persona que podían tener confianza. Les comentaba mis problemas y todo lo que pasaba para que ellas dejaran de hacer esto. Y también pude presenciar a una de mis hermanas menores, que obviamente es hija del esposo de mi mamá, que no quería vivir porque sus padres también se habían separado antes de que mi mamá y pues su papá se conozcan y todo. Ella aún tampoco asimilaba la separación de ellos. Y yo le dije, por el caso que tú pasaste, yo pasé, pero jamás me quise suicidar o algo, o lastimarme. Mírame, hoy en día tengo vida, gracias a Dios, hago cosas que me gustan, que no sabía que me iban a encantar tanto. Y bueno, a veces yo hablo muchas cosas desde lo profundo a lo externo. Porque yo siento que soy muy cariñosa, muy amorosa, pero también tengo un genio que a veces no lo sé controlar y quisiera tener que controlarlo. O mis emociones. A veces pienso muchas cosas que me hacen llorar, que si veo un animalito triste en un video lloro. O a veces hablar de estas cosas también me causa un valor sentimental. Porque siempre he dicho que mi familia es lo más esencial e importante y que yo espero y anhelo que nunca me toque una familia que no sepa ser familia. Una familia que abandone a sus hijos o que hagan sus cosas primero antes que sus hijos. Eso no permitiría. Yo tengo y agarré mucho valor propio para saber qué es lo que quiero y cómo quiero las cosas. Tengo un carácter, siento que algo fuerte en el sentido de cómo actuar. A veces no me gusta porque muchas personas piensan que yo soy una persona brava. Creo que la palabra no está correcta, creo que es enojada. Muchas personas piensan que yo soy una persona enojona, que me llevo mal con todo el mundo, que soy creída, que esto. Pero cuando una persona realmente me conoce, sabe qué emoción cargo y sabe cómo estoy llevando las cosas. No solo esto, sino que, para decirlo, es que obviamente yo trato a veces de mostrarme dura, fuerte y quizás con ese carácter para que otras personas no lo tomen como chiste o yo no sea un chiste o digan, ay no, ella así es algo así, nada. Entonces a veces me importa mucho las opiniones de los demás,
a veces me importa mucho las emociones de los demás, que yo me preocupo mucho por otras personas y a veces me cuesta preocuparme por mí misma. Pero bueno, con el tiempo he aprendido a sobrellevar todas estas cosas. Nunca entendía por qué se cortaban esas personas o se hacían daño por sí mismas, pero yo nunca fui parte de esas y estoy agradecida con amarme y cuidarme tanto, cuidar mi cuerpo y no hacerle daño. Tanto sí que ni siquiera puedo huequearme las orejas porque me da miedo y siento que es dañar mi cuerpo. O ningún tatuaje porque no me gustan y pues siento que también es dañar el cuerpo. Así que le agradezco a mi yo desde niña que jamás quiso hacerse daño. Y le agradezco a mi yo de ahora por hacerme la mujer que soy, o sea, fuerte, valiente y sensible. Porque siento que ser sensible no es nada malo, pero siento que también es un error a la vez porque hay muchas personas malas que se suben al hombro, por así decirlo, y se aprovechan de una persona sensible o de sus sentimientos o de su manera de ser. Y por eso pues trato de ser un poco dura. Trato de fomentarle mis valores y las creencias y todo a mi hermano menor, que trato de que la vida de mis padres no le afecte como a mí me afectó, y tampoco hago que busque la misma ayuda en caso de que sí la necesite realmente. Entonces, hablando de todo esto, ¿qué hubiera querido, qué emoción hubiera querido tener en esos momentos de que mis padres se separaron, tenían pleitos, todas esas cosas? Hubiera querido tener valentía, hubiera querido tener mucho más amor de ambos, hubiera querido no ser o no me hubieran creado tan sensible, hubiera querido que el abrazo sea juntos, hubiera querido que, no sé, que tengamos y aprendamos a crecer y no a estancarnos como familia y todo eso. Entonces, cada cosa que yo quiero o hablo o expreso, lo veo a mi vida futuro y no quiero tener una vida igual que ellos, y no en un mal sentido, sino en un sentido de que yo sí quiero tener una familia junta. Yo sí quiero saber lo que es el valor familiar. Yo sí quiero saber qué es convivir los domingos por las mañanas y las tardes en familia, o los fines de semana, o los días entre semana. Entonces, eso siento que también otro cambio en mí desde muy niña fue la partida de mi bisabuela. Eso fue una partida muy dura para mí. Hasta el día de hoy la sigo llorando. Siento que ella se lo merece, pero a la vez siento que ella no quiere que haga eso. Ella creo que por un lado me vuelve fuerte, pero a la vez sensible, risueña, como siempre he sido. Y entonces siento que su amor y todo lo que era ella me lo ha transmitido. Su partida fue muy fuerte para mí porque, como vuelvo y repito, fue desde muy niña, cuando estaba más niña, y obviamente pues la conocí y todo. Ella estuvo conmigo, fue una persona muy importante en mi vida y supe que me dolió porque no la dejaba de llorar cuando era niña. Cuando tenía 7, 8 años no la dejaba de llorar, y por eso supe que ella era una partida para mí dolorosa. Luego, el fallecimiento de una de sus hermanas, que también fue para mí importante, y siento que hoy en día ellas están donde tienen que estar, con un amor grande de Dios, y también que me cuidan mucho y me hacen la persona que soy hoy en día, por no abandonarme ni dejarme sola cuando me sentía sola por los problemas de mis papás que me afectaban. Otro ámbito que también me cambió fue no hace mucho, fue hace
1 y 2 años el fallecimiento de mis padrinos, que no conviven aquí, convivían en Estados Unidos, pero ellos fueron enterrados aquí y me costó mucho no tener que despedirme de ellos por dolor, porque también me da un poco de miedo asistir a este tipo de cosas. Siento que yo me enfermo cada vez que asisto a este tipo de cosas. Me da mucho terror, para ser sincera. Pero bueno, algo que he fomentado es la escritura. Siempre escribo lo que siento. Siempre escribo cartas. Siempre escribo todo. Y nada, esta soy yo. Este es un poco de mí, de mis situaciones emocionales y todos mis cambios que he tenido. A veces quiero ser un poquito más tranquila, quizás más enérgica en unas cosas, pero creo que como estoy me siento súper bien, y como estoy a veces siento que estoy creciendo y aprendiendo cada día algo nuevo, algo que quizás me puede hacer pisar en mal, y bueno, de ahí aprendo un montón. A veces también quiero salir como que del espacio de papá y mamá y tener mi vida por sí sola, porque siento que la puedo sobrellevar a pesar de que a ellos les aterra y que no pueda. Pero esa es una parte en la que siento que yo puedo crecer más sola, y siento también que he sido muy madura toda mi vida hasta la actualidad, que puedo sobrellevar todo. Y esto fue un poquito de mí. Espero les pueda gustar mi video y escuchar un poco de todo lo que viví en esta corta vida. Espero seguirlo viviendo. Espero que mis planes a futuro no sean como tales, pero que sí los ponga en plan. Quiero estudiar otro tipo de carreras también. Siempre me he propuesto, esta es mi segunda carrera, así que soy totalmente feliz de estudiar otra carrera más, porque en realidad quiero estudiar 4, entonces ya esta es mi segunda, así que soy súper feliz de esto. Y nada, eso.